El peso de la culpa es una de las cosas más terribles para el corazón, para el ser humano. La historia que les voy a referir es algo que tocó mi corazón porque estaba escuchando las noticias de un evento que era trágico. Esa mañana, alguien manejando una pick-up, una camioneta, decía la noticia, había pasado arriba de un hombre en el medio de la calle. Esa era la noticia que yo estaba escuchando en la radio. Y cuando estaba escuchando la noticia, mi teléfono en la casa sonó. Al otro lado de la línea, escuché la voz de alguien asustado. Me decía, pastor, ¿podría usted ayudarme, por favor? Le digo, a ver, ¿qué pasa, hijo? Él me dijo, pastor, no sé si ha escuchado la noticia, pero la persona que arrolló al individuo fui yo. Yo me asusté por la noticia, pero entonces ahora él comenzó a hacerme preguntas que para mí eran muy importantes, no solo para él, sino para mí también. Porque la pregunta que él me hizo fue, pastor, ¿y ahora qué hago? Es difícil que uno le pueda decir a una persona en esas circunstancias qué hacer, pero uno aprende que hablando con ellos, ellos finalmente son los que tienen que hacer la decisión. Entonces yo le dije, mira hijo, aquí hay dos caminos. Uno es que tú sencillamente vayas y te entregues a la policía. El otro camino es que, como tú me has expresado, te vayas a tu país, vayas huyendo, pero la pregunta que yo te hago, allá donde tú estés, en el lugar donde tú vayas a vivir, ¿vas a poder olvidar este incidente? ¿Vas a estar tú feliz, tranquilo? ¿Vas a sentirte libre de esta culpa que está en tu corazón? Hubo un momento de silencio y el muchacho me dijo, no, pastor, yo me siento culpable aquí, me voy a sentir culpable allá, donde yo vaya, me voy a sentir mal. Entonces yo le pregunté, bueno, hijo, dime entonces, ¿qué quieres hacer? El muchacho me pregunta, pastor, pero si voy a la policía, ¿usted no cree que me va a ir peor? Yo le digo, hijo, mientras tú logres sacar de tu corazón el peso de la culpa, tú te vas a sentir bien. Decide en cuál de los dos lugares tú vas a sentirte en paz. No solo en paz contigo, sino también en paz con Dios. Finalmente el muchacho me dijo, bueno, pastor, ¿me acompañaría usted a la policía? Me voy a entregar. Le dije, ¿cómo no? Vamos a hacerlo. Llamamos a la policía y cuando llegamos allí estaban varios policías esperándonos. Tomaron al muchacho, lo procesaron, lo metieron preso, pero la historia no terminó ahí. Resulta que con la investigación que hicieron y con los testigos que lograron encontrar, descubrieron que antes de que el muchacho hispano pasara por encima del individuo muerto, había pasado otro carro y ese carro fue el que quitó la vida del hombre. Finalmente entonces el muchacho no solamente logró quedar libre de su culpa, sino que por hacer lo correcto, el caso se resolvió y en pocas semanas el muchacho salió de la cárcel libre y feliz. Apreciados amigos, estamos nosotros hoy hablando de un tema muy importante. Quizás, mi amigo que me estás viendo, en tu corazón hay cosas que están molestando, te están incomodando, cosas que
han pasado, cosas que te han hecho, cosas que tú has hecho, y ese peso de la culpa parece que te está atormentando, no te deja ser feliz, no te deja a ti tener paz contigo mismo ni con los semejantes. Pero déjame decirte que hay una manera como tú y yo podemos deshacernos del peso de la culpabilidad. Y yo quisiera compartir contigo una experiencia que la encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. Es una historia donde el Señor se hizo presente, Jesús, para Él lograr agilizar el proceso donde el Señor espera que nosotros podamos encontrar paz y alivio. Voy a leer en el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, desde el versículo 13 en adelante. La palabra de Dios dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Hizo un azote de cuerdas y los echó a todos del templo, y a las ovejas y los bueyes, y esparció el dinero de los cambistas y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas dijo: Quitad de aquí esto, y no hagáis un mercado de la casa de mi Padre. Jesús entró a un lugar donde Él esperaba encontrar adoradores, donde Él esperaba encontrar personas que estuvieran haciendo culto al Creador. Está pasando esto en muchas iglesias hoy. Hay iglesias donde las personas vienen y encuentran templos convertidos en lugares de bingo, juegos de azar, donde el templo se ha convertido en un lugar de bailes, en una arena política, en un desfile de bodas, donde se hacen debates, parques infantiles. Cuando Jesús llegó a ese templo, Él encontró que en ese templo se estaban haciendo cosas contrarias a lo que el templo había sido iniciado, la razón por la cual se había hecho. Hay una declaración que la comentarista Elena de White en el libro Deseado de todas las gentes hace respecto a esta experiencia. Ella menciona que al templo acudían los que sufrían, especialmente en esa fiesta de la Pascua. Venían los que se hallaban en necesidad y angustia. A esa fiesta venían los ciegos, los cojos, los sordos. Algunos eran traídos sobre camillas. Muchos de los que venían, dice el comentario, eran demasiado pobres para comprarse la más humilde ofrenda para Jehová, o aún para comprarse alimentos con que satisfacer el hambre. Sus sufrimientos, termina diciendo el mensaje, no despertaban piedad en el corazón de los sacerdotes. El templo y los sacerdotes eran representación de Cristo. En lugar de Jesús encontrar el templo como un nido o un hospital o un lugar donde la gente pudiera encontrar sanidad, donde la gente pudiese venir a confesar sus pecados o donde la gente viniera
y lograr encontrar consejos, ayuda para su vida espiritual, lo que encontraba era un mercado. Se vendían palomas, se vendían animales, se hacía todo lo posible por obtener el dinero de los visitantes. Y como dice la comentarista, habían personas pobres, ciegas, enfermas, con problemas espirituales, y no encontraban en el templo de aquel entonces ayuda para sus necesidades espirituales. Quizás a ti te ha pasado lo mismo, apreciado amigo. Quizás tú has visitado templos donde llegas buscando ayuda espiritual, donde llegas tratando de buscar alivio para tu alma cansada, donde tratas de lograr una respuesta a tus problemas. Y cuando sales del templo, a veces sales peor de cómo entraste. Pero déjame decirte que en la historia de hoy encontramos a Jesús haciendo un cambio total. Tal como leímos en el versículo anterior, cuando Jesús vio que ese lugar no estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido creado, Él hizo una transformación completa. Mandó sacar todos los animales, mandó sacar todas las personas que estaban comerciando con lo espiritual. Y cuando el Señor Jesús se hizo presente, todo cambió. Muchas personas encontrarán que su vida solamente va a recibir un cambio total en el momento cuando permitan que Jesús logre hacer una limpieza, un cambio y un arreglo en toda su vida. Y entonces ellos permitan que Él comience a ordenar los pasos de ahora en adelante con un propósito nuevo y con un plan diferente. Cuando todas esas personas salieron, cuando toda esa mercancía salió del templo y Jesús ocupó el lugar, entonces la comentarista termina diciendo, cuando Jesús ordenó a las huestes de traficantes que se apartasen de la dependencia del templo, los atrios quedaron libres de todo tráfico profano. Y sobre la escena de confusión descendió un profundo silencio. La presencia del Señor, que antiguamente santificaba el monte, había hecho sagrada el templo levantado en su honor. Mi querido amigo, esa limpieza que el Señor hizo en ese templo es representación de una limpieza que el Señor también desea hacer en otro templo. Y ese otro templo, Él lo presenta a través de su palabra en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 3. Los versículos 16 y 17, donde la palabra de Dios dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? La palabra de Dios ahora pasa del templo donde Jesús entró a un templo ahora que va más cerca de nosotros. Resulta que todos los mercaderes que Jesús encontró en el templo, resulta que todo el negocio que Jesús encontró en ese templo de Jerusalén en el tiempo de la Pascua es una representación de otro templo que también está lleno de mercadería, y es el templo tuyo y el mío, el templo de nuestro corazón. En el templo de nuestro corazón, si nosotros somos honestos y revisamos cómo está, descubriremos que hay diferentes animales: la envidia,
el odio, los celos. Con ellos nosotros traficamos en nuestras relaciones con los demás. Nuestro corazón a veces está cargado de pesimismo o de culpabilidad, como pasaba con el muchacho de la historia. O quizás nuestro corazón está bajo el peso de la angustia. En este momento estamos pasando por un momento duro, por un momento que no sabemos qué hacer. Bueno, es allí cuando nosotros podemos aplicar la experiencia del templo que limpió Jesús ahora a nuestra vida personal. Aquellos sacerdotes no podían limpiar el templo. Aquellos mercaderes no estaban interesados en hacerlo. Pero cuando Jesús se hizo presente, ese templo quedó completamente limpio. Y eso va a suceder cuando nosotros le permitamos a Jesús venir a nosotros, venir a nuestra experiencia, venir a nuestro corazón, y que Él comience a quitar todo aquello que está malogrando nuestra vida y nuestras relaciones, no solamente con los demás, sino nuestras relaciones también con Dios. Ella termina diciendo en este comentario tan acertado: los atrios del templo de Jerusalén, haciendo relación al templo en el tiempo de la Pascua, llenos del tumulto de un tráfico profano, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón, contaminado por la presencia de las pasiones sensuales y de los pensamientos profanos. Y aquí termina este mensaje con esta apelación: al limpiar el templo de los compradores y vendedores, Jesús anunció su misión de limpiar el corazón de la contaminación del pecado, de los deseos terrenales, de las concupiscencias egoístas y de los malos hábitos que corrompen el alma. Apreciado televidente, el Señor Jesús está deseoso no solo de quitar nuestra culpa, sino de quitar lo que provoca y promueve y origina la culpa, que es el pecado. Él tiene poder para limpiar cualquier corazón. Él tiene poder para limpiar y transformar cualquier vida. Él lo ha hecho en el pasado. Él ha logrado transformar borrachos en personas sobrias. Él ha logrado transformar ladrones en personas honestas. Jesús ha logrado limpiar el corazón de un adúltero que con culpabilidad vivía y lo ha hecho un hombre fiel. Y el Señor me ha limpiado a mí. El Señor me ha transformado a mí. Si no fuera por Jesús, quizás yo no estuviera ahora en este lugar invitándote a que le des la bienvenida a Cristo para que te limpie. Muchos de nosotros estamos viviendo mejor hoy gracias a que le hemos permitido a Jesús vivir en nuestro hogar, vivir en nuestro corazón. Quizás tú que me escuchas allá, quizás tú que me ves, hace rato estás visitando iglesias, visitando lugares, visitando centros espirituales o espiritistas para ver cómo conseguir paz para tu alma. Otros visitan quien lea la mano o quien les pueda decir la suerte o el futuro o quien les pueda arreglar su hogar a través de magias. Pero déjame decirte, mi querido amigo, que Jesús puede limpiar nuestros pecados. Jesús puede quitar la culpa. Jesús puede transformarte. Jesús puede hacer
un cambio total en tu vida. Y cuando tú logres darle a Él tus cargas, cuando tú coloques tus pecados sobre Él, entonces lograrás encontrar que no solamente sentirás paz, sentirás felicidad en tu vida, sino que esa paz la vas a poder compartir con el círculo más íntimo que tienes alrededor, con tu familia. Y después de tu familia, entonces podrás alcanzar a tus vecinos y llegarás a ser una representación de lo que es vivir sin culpa, vivir en paz y vivir sin ninguna clase de pecado. Jesús apareció aquí para quitar nuestros pecados, para borrar nuestras iniquidades. Tal como lo dice uno de los profetas en el libro de Miqueas, el capítulo 7, el versículo 19, hablando del poder de Jesús para limpiar pecados, para limpiar la culpa, dice así: Dios volverá a compadecerse de nosotros, de ti y de mí. Dice la palabra de Dios, Él sepultará nuestras iniquidades, todas tus iniquidades y las mías. Él es especialista en sepultarlas. No se va a acordar más de eso. Y la palabra de Dios termina diciendo, y Dios echará nuestros pecados en la profundidad del mar. Gloria a Dios. Qué hermoso pensamiento nos presenta la palabra de Dios, asegurándonos que Jesús es especialista en quitar el pecado, en quitar la culpa, en sepultar todo lo que pueda afectar nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual. Y el Señor está dispuesto a que nosotros podamos contar con su ayuda y con su presencia para tener una vida que esté ausente de culpa. Quizás en esta hora tú estás allí deseando tener paz en tu vida, deseando tener paz en tu corazón. Quizás sientas que no hay perdón para ti. Quizás estás en este momento creyéndote o creyendo que no hay esperanza para tu problema. La culpa es tan grande que te está aplastando, que está rompiendo tu corazón, que está acabando con tu felicidad, con tu vida y con la vida de los que te rodean. Pero yo quisiera invitarte a que aceptes a Jesús, a que lo invites a tu vida, a que vayas a Él y le abras tu corazón y le digas, Señor, necesito tu ayuda ahora mismo. No voy a huir como quería ser el muchacho de la historia, porque hay muchas personas que se la pasan huyendo, tratando de encontrar respuesta a sus problemas en los vicios, en las mujeres, en la pornografía, en el dinero, en los viajes, en las vacaciones, en el cambio de trabajo, en el cambio de ciudad. Pero donde tú huyas, allí no vas a encontrar felicidad y paz a menos que tú puedas darle la oportunidad a Jesús. El único que puede quitar la culpa, el único que puede quitar el pecado, es Jesús. Mi pregunta es, ¿lo vas a aceptar en esta hora? ¿Quisieras tú decirle al Señor, Señor, límpiame? Yo sé que tú tienes poder y ten fe. Cree que Jesús te puede cambiar. Cree que Jesús te va a hacer una persona distinta. Y dile, Señor, por favor, ven a mi vida, cámbiame, límpiame, transfórmame, renuévame, hazme una persona nueva. Tú tienes el poder de limpiar pecados, tú tienes el poder de purificar las vidas. Y cuando tú le pides al Señor, Él entonces, igual que limpió el templo, igual que limpió
todo ese edificio, Él entonces va a limpiar el edificio de tu corazón. ¿Querrás tú venir al Señor en esta hora? ¿Querrás tú abrirle a Jesús tu corazón y darle la oportunidad para que Él haga esa transformación en tu vida, para que Él te limpie? Si es así, yo te voy a invitar que donde tú estés, tú puedas repetir conmigo estas palabras. Dile: Señor Jesús, quita la culpa de mi corazón. Límpiame. Dame una oportunidad y ayúdame a que pueda comenzar ahora a vivir una experiencia distinta. No a mi manera, sino quiero aprender de ti. Quiero hacer tu voluntad. Y cuando tú le expreses eso al Señor, tú sentirás una tranquilidad en tu corazón, porque el Señor Jesús en este momento, allí donde estás sentado o donde tú estés, Él estará a tu lado, te tomará de tu mano y de ahora en adelante Él será tu protector, Él será tu compañero, Él te va a acompañar, Él te va a ayudar. Y Él va a estar contigo. No te digo que los problemas o las tentaciones van a desaparecer, no. Pero ahora vas a tener un compañero, Jesús, un amigo, Jesús, alguien que te va a guiar llamado Jesús, que es el único que tiene poder contra el pecado, contra el peso de la culpa y contra todos los hábitos que tú hayas tenido o que tengas. ¿Crees en Jesús? La palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que yo te invito en esta hora para que tú comiences a caminar de la mano con Jesús y lo aceptes como tu Salvador personal. Que Dios te bendiga. Es mi oración.